separación, divorcio, custodia, pensiones, muchos cambios y 1000 dudas. Infórmate, organízate y aprende en este canal a no dar pasos en falso. Sé bienvenido un día más a este espacio, hoy en este día de final de verano, pero bueno, ya con ese tinte otoñal en que el termómetro pues nos va recordando que el invierno se va acercando poco a poco. Vamos a hablar de un sentimiento que acostumbra a estar presente antes de la ruptura de un matrimonio, de una pareja, y es el miedo al cambio. No sé si es o no tu caso, pero lo cierto es que hay personas que lo viven de modo muy intenso. Aunque se quieran separar, aunque estén en un punto muerto de su relación. Lo primero hay que entender que el miedo es un sentimiento primitivo. Este sentimiento en el que recibimos una señal de alerta de que nos hallamos ante un peligro o lo que consideramos que puede ser un peligro. Es decir, que tal peligro puede ser o no real, pero lo percibimos como tal. Los cambios bruscos llevan consigo situaciones de incertidumbre que nos generan emociones como la inseguridad, preocupación, ansiedad. Tener miedo a la ruptura de pareja es por ello muy normal, porque supone un cambio importante en nuestra vida, y ese cambio nos deja abierta la puerta a un futuro incierto. Hoy hablaremos pues de ese miedo al cambio, que en mayor o menor medida está presente casi en toda separación. Como he dicho, es normal que experimentes este temor, pero te invito a que lo mires desde otra perspectiva. Los cambios forman parte de la vida, son saludables, son innatos a la evolución, nos hacen aprender y nos hacen más fuertes porque nos aportan experiencia. Percibir el cambio como una amenaza no deja de ser una limitación, un obstáculo a superar, y es que el temor es ese mecanismo de defensa psicológico y fisiológico que resulta útil para la supervivencia, pero vamos a ver, cuando es irracional, desmesurado, pues produce ese efecto contrario y en lugar de ayudarnos, pues lo que hace es que nos perjudica. Los humanos tenemos pues una capacidad de adaptación muy importante, pero es cierto que debemos tomarnos el tiempo suficiente para adaptarnos. Muchas veces, cuando el miedo es irracional, cuando ese miedo es limitante, tenemos un superapego a nuestra zona de confort, a la que ya estamos habituados. Y esa zona de confort pues cuesta mucho abandonarla. Intentamos a toda costa evitar esa situación estresante en nuestra vida. Preferimos ese dolor sordo, ese dolor vago, de ese malestar constante, que ese otro dolor, digamos, más breve, pero más lacerante y agudo, que nos va a producir o que nos produce el miedo al cambio. Sería bueno analizar y entender el cambio como una circunstancia positiva, que nos hace crecer emocionalmente, madurar y aprender. El camino solo se hace al andar. El primer escalón para superar el miedo al cambio es dar el primer paso hacia ese cambio, poner el pie en el primer escalón. Toma acción
y se pondrá en marcha ese mecanismo de la inercia. Es así como comenzarás a darle forma a ese futuro diferente. De ese modo te verás ya de frente con las nuevas circunstancias. Ahí no tendrás más remedio que enfrentarla o enfrentarlo de la mejor manera, poniendo lo mejor de tu parte para que ese cambio, eso sí, para que ese cambio sea eficiente. Por eso, pues, comienza desde ya a planificar ese nuevo futuro. Prepárate a pensar cómo te lo plantearías. Prepárate antes a hacer un planteamiento, aunque sea esquemático. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Lo puedes hacer? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Visualízate por unos momentos en ese hipotético futuro e identifica cuáles son los aspectos que te producen temor. Analízalos y examina si son temores reales u obstáculos que realmente suponen un riesgo consistente, o son solo sentimientos que pretenden que evites el esfuerzo que supone hacer un cambio en tu estilo de vida. Analiza también si esas situaciones a las que temes enfrentarte puedes evitarlas o si no te queda más remedio que afrontarlas. Prepárate para que sean menos duras y te perjudiquen en la menor medida. En definitiva, no dejes espacio a la improvisación. Si te provees de diferentes soluciones y alternativas para superar esos obstáculos, esos que te generan los temores, podrás enfrentarlos de la manera más eficaz. Por otro lado, también resulta de mucha utilidad que además de analizar los aspectos negativos de ese cambio, identifiques los positivos. ¿Qué cosas beneficiosas traerá para ti ese cambio? Todo ello también funcionará como aliciente para aportarte mayor seguridad. En definitiva, el resultado de esta labor es que ahora, en lugar de tener un panorama de obstáculos que te haga temer el cambio, tienes un mapa de posibilidades con posibles soluciones y una recopilación de aspectos positivos que te ayudarán a que el cambio que debes afrontar no te suponga un miedo irracional, un miedo que te paraliza y que te mantiene en una situación de insatisfacción con tu situación actual, en una situación de inacción para ejecutar el cambio, ese que te libere precisamente de esa situación en la que estás. Pues hasta aquí este episodio en este podcast que pretende ser un punto de encuentro, una guía, un punto de apoyo en el que encontrarás todo lo relacionado con el proceso de separación desde una perspectiva emocional, legal y práctica. Te espero en el siguiente podcast para seguir abordando todas estas cuestiones. Déjame una reseña y dime en qué etapa te encuentras, cómo lo estás llevando. Gracias por formar parte de esta comunidad.